Bueno, parece que tienes cierto nivel de admiración en Chile, Javier. It's only rock and roll, but I like it. El Mick Jagger del liberalismo, sin ninguna duda. Así que, obviamente, estamos encantados de tenerte en Chile. Tú has hecho mucho por la libertad, no solo en Argentina, que cambiaste completamente el eje del debate, la ventana de Overton. Exacto, en toda América Latina, Javier Milei, incluso España y más allá, es un referente de que cuando se tienen ideas claras, se es categórico, consecuente y coherente, aun cuando la mayoría está completamente en contra, finalmente se termina por dar vuelta el clima de opinión y en favor de la libertad en un país además tan complejo lo has logrado como es Argentina. Yo quería partir, Javier, preguntándote una cosa muy simple. Esta charla se llama, o conversación, el renacimiento liberal. ¿Por qué el liberalismo? Es profundo, pero cuéntanos tú por qué decidiste abrazar esta corriente de ideas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que han hecho posible este evento, a cada uno de los que están presentes y muy especialmente gracias a Axel, que es un verdadero gigante de las ideas de la libertad. En ese sentido, yo recuerdo que cuando allá hace poco más de 10 años empecé a ir a la televisión, yo recuerdo que ser liberal era una mala palabra, era una suerte de insulto, es decir, se insultaba a las personas diciéndole liberal o neoliberal y cosas por el estilo. Es decir, si yo me hubiera guiado por un focus group o por las encuestas, tendría que haber sido socialista. Y entonces la pregunta relevante es la que hace Axel. Es decir, la pregunta es ¿por qué? Y la realidad es que la respuesta está en un libro maravilloso de Israel Kirzner que se llama Capitalismo, Creatividad y Justicia Distributiva. Y esto ahora puesto en mis palabras, uno no defiende al capitalismo de libre empresa por una cuestión utilitarista. La defiende porque es lo correcto. En ese sentido, cuando uno hace el repaso cuantitativo, es que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Es más, el decil más bajo de la distribución está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Y es más, como la distribución del ingreso lleva el formato de una chi cuadrada, una log normal, también conocido como distribución Pareto, el valor mediano está por debajo de la media. Eso significa que además, al estar el doble de bien que el ciudadano promedio, quiere decir que está mejor que el 90% de la población aproximadamente. Es más, en los países más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Aquellos que viven en un sistema libre no solo tienen mayores libertades políticas, sino que además viven un 25% más. Entonces, la realidad es que esto en términos cuantitativos es abrumador y acá, digamos, Axel también ha sido una fuente de inspiración para encontrar la respuesta a esto. Hay un libro que yo cito recurrentemente de Axel, más que El economista callejero,
Y creo que me gustó un poquito ese. Sí. Y más que La tiranía de la igualdad, que hay un libro brillante de Axel, todos sus libros son brillantes, pero este tiene algo en particular, el caso de la fatal ignorancia, casi parafraseando a Hayek en La fatal arrogancia, y es que en su primer capítulo él dice, a pesar de todos los logros del modelo chileno, se va a caer. Y se va a caer porque perdimos la batalla cultural. 2009 el libro. Entonces, eso a mí me llamó a mirar el problema, la lógica del problema, y creo que quien tiene la respuesta mejor presentada al respecto es justamente Israel Kirchner en el libro que cité recién, porque lo que básicamente dicen los socialistas es que el sistema es injusto. Es decir, la lógica del posmarxismo frente a la tremenda derrota en lo económico se expande en otros aspectos y lleva esta lucha de clases a otros planos de la vida social. Y lo único que retiene en el plano de la economía es el tema de que el sistema capitalista es injusto, el sistema capitalista de libre empresa hablo. Y en ese sentido, ellos, en Argentina es más complicado porque ni siquiera respetan los números, pero digamos, suponiendo que estamos discutiendo con un socialista que al menos pueda hacer un cero con un vaso, que dicho sea de paso, hay un cabrón que me desafió, pero digo, me puedo ir a hacer una rinoscopía y me tendría que pagar 2 años de su sueldo, ¿no? Digo, por la acusación que me hizo, que es un delito, ese cobarde, que, digamos, o sea, no importa, ahora me acordé. Pero que sepa, digo, estoy acá, vení y me hago la rinoscopía delante tuyo, cobarde. Y en ese sentido, lo que dicen es que el sistema le reconocen que es más productivo, pero que genera tanta desigualdad y que genera tanta injusticia que están dispuestos a ceder en términos de eficiencia con tal de bajar la desigualdad y la injusticia. Es decir, como que bueno, admiten que hay un trade-off entre desigualdad y lo que tiene que ver con la eficiencia, y que como es intolerable ese nivel de desigualdad, hay que ir por la idea de la justicia social. Digo, idea que destrozó un país del otro lado de la cordillera, o sea, de donde vengo yo. En ese sentido, justamente el punto que hace Israel Kirchner dice, a pesar de que el sistema sea más productivo, si es injusto no merece ser defendido. Y ahí lo que hace Israel Kirchner pivotea sobre 2 ideas. Una es sobre el principio de apropiación de Locke y el otro tiene que ver con la idea de Hayek del mercado como un proceso de descubrimiento, y que entonces no existe tal cosa como una torta dada y que se genere esa torta y que después venga alguien y la reparta de manera distinta. Es decir, un error que arrastramos desde la época de John Stuart Mill, que decía que la producción era independiente de la distribución, que vendría a ser algo tan ridículo como decir que un auto está implícito en la cantidad de acero, de cuero, de caucho, de vidrio, digamos, no sé qué cosa más tendrá un auto,
de aceite y nafta, no sé, y lo que fuera, y que está implícito ahí. No, no está implícito nada. Es decir, el mercado es un proceso de descubrimiento. Ustedes llevan un auto al mercado, el mercado no lo quiere y no venden ninguno, y a la postre terminan quebrando, si vuelven a fallar. En ese sentido, además hay un problema de incentivos, porque si yo no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, no solo que no hay tal cosa como una torta, porque esa torta debería ser descubierta, sino que además en términos dinámicos cada vez va a ser peor si yo me pongo a tocar la distribución. Y en esa discusión y en esa dinámica es que antes de meterme en política andaba dando vueltas por el mundo explicando además que el capitalismo no solo era más productivo, sino que además abrazaba un conjunto de valores morales superiores a los del socialismo y que no solo entonces tenía que ser defendido por su productividad, sino que tenía que ser defendido por sus valores morales. Y que los socialistas habían ganado la batalla, no porque fueran mejores, sino porque nosotros no nos presentamos a dar esa batalla. Es decir, la caída del muro hizo tan evidente la superioridad cuantitativa que a nadie se le ocurrió cuestionar el sistema. Y mientras que ellos se agruparon en el Foro de San Pablo, se plantearon como objetivo la Unión Soviética Latinoamericana, y vaya que fueron exitosos, Digo, en Argentina, 4 periodos kirchneristas, ¿no? 1 de Néstor Kirchner, 2 de Cristina Fernández, ahora Alberto Fernández. Digo, acá han tenido, a Lagos, a Bachelet. Bueno, ahora tienen a Ni siquiera mencionó Boric todavía, Es que lo estoy... Y en Uruguay tuvieron a Tabaré Vázquez, a Pepe Mujica, en Paraguay tuvieron a Lugo, en Bolivia a Evo Morales, en Venezuela a Chávez y a Maduro, a Noriega en Nicaragua, en Brasil a Lula, a Dilma Rousseff, en Perú a Castillo, Correa en Ecuador, Petro en Colombia, es decir, que son una plaga. Entonces, más allá, vean que no solo es importante la superioridad en términos cuantitativos, sino que es muy importante la discusión en términos de moral y mostrar que es un sistema injusto el sistema socialista y que el único sistema justo es el capitalismo de libre empresa. Y es por eso que, bueno, la política me encontró defendiendo los valores morales subyacentes del capitalismo de libre empresa. Y la mano invisible me trajo hasta acá. Javier, tú mencionaste, entraste en política, te parecía que no era suficiente la discusión intelectual, había que ir más allá. Y has citado varias veces a Chile como ejemplo de algunas políticas públicas que a ti te gustaría implementar, en tema de obra pública, por ejemplo. A mí me gustaría, si acá que estamos en la capital, nos podrías comentar tu visión de nuestro país y cómo te ha motivado a ti o te ha inspirado a ti algunas cosas que hicieron acá ya hace décadas. ¿Cómo nos ves, digámoslo, antes de entrar más al tema argentino propiamente? Bueno, yo por cuestiones de trabajo, yo antes de ingresar a la política era el economista jefe de uno de los 3 grupos económicos más importantes de la Argentina. De hecho, trabajé cerca de 15 años. Digo, es un comentario que vale la pena hacerse
porque una de las fuerzas políticas, la pseudo oposición, dicen que fracasé siempre en el sector privado y que me echaron de todos los lugares. Bueno, yo estuve siendo economista jefe 15 años de un grupo que es el más grande, uno de los 3 más grandes de Argentina. Y como parte de uno de los trabajos que nos tocó hacer, nosotros estábamos planteando un proyecto que se llama el Corredor Bioceánico Aconcagua, que era un túnel de baja altura de 52 kilómetros, y el trazado de las vías eran más de 200 kilómetros. Y una de las cosas que descubrimos al venir fue el sistema de iniciativa privada, con el uso de los ingresos mínimos garantizados en contratos del tipo BOT, o sea, de construir, operar y transferir. Y la verdad es que ese modelo se desarrolló con los Chicago Boys porque había un déficit fiscal considerable, había que ajustar y era una forma de no dejar de hacer obras de infraestructura sin que tuviera costo para el Estado, y que en realidad si el único costo que debería enfrentar el Estado es la opción, el put, en caso de que hubiera algún problema con el proyecto. Y eso, digamos, pero eso es un condicional, eso no se ejecuta salvo que haya algún problema con el proyecto. Y la experiencia también es muy exitosa porque desde que se implementó solamente una vez se cayó un proyecto, que es el caso del puente del Chacao. Y eso además después se les permitió hacer correcciones, como hicieron en el caso de Perú, poniendo way outs, es decir, donde el primer desvío lo paga el privado, el segundo el Estado, y si excede eso se revisa. Es importante entender que esto funciona porque es un BOT, ¿no? O sea, porque en el fondo de largo plazo esa obra termina perteneciendo al Estado. Entonces, digamos, el Estado lo que hace es bajar el riesgo de la financiación y permitir que los plazos se extiendan y que se puedan hacer proyectos que en situaciones convencionales sería muy difícil. Y después también agregamos una cuestión de sistemas de incentivos a la Suiza. Concretamente nosotros tomamos el caso del túnel de Lueschborn, es decir, que es un túnel de más de 35 kilómetros. Digamos, los suizos habían hecho el San Gotardo y habían tardado muchísimo tiempo, había salido muchísimo más caro y cada vez que aparecía un problema dentro del túnel el incentivo era agrandar los problemas porque eso implicaba más obra pública, por decirlo de alguna manera. Y lo que hicieron en el caso de Lueschborn, licitaron una puerta a una empresa y la otra puerta a otra y tenían que competir dentro del túnel. Tardaron muchísimo menos tiempo y ahorraron 20% de los costos. O sea, con lo cual nosotros, de hecho, una de las cosas como parte del programa de ajuste fiscal que estamos impulsando, nosotros queremos replicar el modelo de iniciativa privada a la chilena con estas mejoras, que también, dicho sea de paso, algunas de ellas fueron diseñadas por chilenos también. Gente con la que tuve la oportunidad de trabajar y sobre todas las cosas aprender mucho. La verdad que algunos profesionales maravillosos de los que aprendí un montón. Y claro, el problema con ese modelo es que el dinero deja de pasar por las porosas manos de los políticos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a exponer a un lugar, puedo ser profundamente ovacionado, pero de repente si hubiera acá alguien sentado de la Cámara Argentina de la Corrupción, la Cámara Argentina de la Construcción, van a decir que por poco soy Drácula. Es decir,
Imagínense que además yo brego por un periodismo libre, y una forma de que el periodismo sea libre es que compita, y les quiero sacar la pauta oficial. Así que como verán, digo, cualquier cosa que reciban de los medios argentinos, seguramente van a ver que soy un monstruo, me hacen comparaciones con personas verdaderamente nefastas de la historia de la humanidad. Claro, porque estoy tocando sus intereses. Entonces, lo que hay que saber es que esto no es gratis. Dar la pelea por las ideas de la libertad, si no tienen la convicción, no la hagan. Y mucho menos se les ocurra meterse en política, porque si no lo van a hacer con convicción, mejor no lo hagan. Porque como decía nuestro Señor Jesucristo, decía, a los tibios los vomitaré de mi boca. Así es que, si ustedes quieren hacer esto, lo tienen que hacer, pero lo tienen que hacer con convicción. Y es más, si quieren un modelo de lo que es tener convicción y tener agallas, coraje. Digo, pueden mirar la historia del primer gran libertador, que fue Moshe, digamos, que le liberó al pueblo hebreo de la mano de los egipcios. Pero les voy a contar algo. Digo, cuando ustedes leen la Torá, Moshe, después de salir del monte Sinaí, haber visto al Creador, y va y se encuentra con su hermano Aarón, habla con los sabios religiosos, le dice, bueno, qué bueno, vamos a ver a Ramsés. Y cuando se paró frente a Ramsés con su hermano Aarón, le dijo que bueno, que liberara al pueblo hebreo. ¿Saben lo que pasa en ese momento? Se quedaron Moisés y Aarón solos. Con lo cual lo que digo es, ojo, que no es para cualquiera. Es decir, tienen que tener la convicción y la voluntad de llevarlo a cabo y saber que luego de esto, digamos, en el corto plazo pueden encontrarse con situaciones incómodas. Es más, probablemente este dato no lo sepan, pero es para que tengan idea de lo difícil que es esta tarea de pelear por las ideas de la libertad. Probablemente, salvo que de los que estén presentes haya estudiosos de la Torá, no saben que no salió todo el pueblo hebreo de Egipto. Muchos se quedaron con el pescado seguro en Egipto y entregaron la libertad, y solamente el 25% salió de Egipto. Tema no menor. Digo, hoy no se le ocurriría a nadie, ¿no? Pero hay otros modos de esclavitud y eso el socialismo lo sabe. Y no solo eso, ya de camino a la tierra prometida había gente que quería volver a Egipto. ¿Por qué? Porque el pescado era gratis. Y ahí hay una frase maravillosa de Milton Friedman, que en paz descanse, y que está escrita en Chicago, dice que no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, el pescado gratis es Egipto, es la esclavitud. La contracara moderna de eso son los programas sociales, los programas de asistencia, donde en lugar, digamos, ¿qué es lo que hacen? Le dan el pescado a la gente. Bueno, nosotros, en ese sentido, en Argentina estamos haciendo una revolución también, porque no solo que queremos llevar a 1/3 la cantidad de ministerios, lo queremos llevar a 8, sino que además uno de los ministerios es el Ministerio de Capital Humano, donde hay contención para el caído,
pero no te regalo el pescado, te voy a enseñar a pescar. No quiero esclavos, lucho por una Argentina libre. Sí, es muy profundo y muy potente lo que estás diciendo, eso de la esclavitud y transar la libertad por seguridad alimentaria. Como decía Franklin, el que está dispuesto a transar su libertad por seguridad no merece ni seguridad ni libertad. ¿Puedo hacer una Sí, nota? adelante. Les hago una nota de color, gracias, porque me hiciste acordar. Les sugiero enfáticamente, si algún día van a Estados Unidos y te van a visitar, ahí en Stanford, ustedes, ahí en San Francisco, en la bahía está La Roca, está Alcatraz. Y ustedes pueden hacer un paseo por Alcatraz. Y hay una parte que cuando está casi terminando el paseo, ustedes van y está donde está la cancha de básquet y para hacer deportes y demás. Y una de las cosas que decía y que dice el tour cuando ustedes están en ese momento, dice, mire acá, digamos, la verdad es que tenían comida, podían estudiar, tenían esto, o sea, las comodidades que tenían eran, respecto a otros eran, o sea, tenían un montón de cosas. Pero ese era el lugar más triste de la cárcel. Justo donde era la parte de recreación, era el lugar más triste de la cárcel. ¿Por qué? Porque daba a la bahía de San Francisco. Y veían cómo crecía la ciudad, cómo progresaba la ciudad. Y ellos estaban encerrados, estaban privados de la libertad. Es decir, la vida sin libertad no es nada. ¿Cuántas veces no me tocó en debates enfrentar a gente que decía, pero por lo menos en Cuba la salud es gratis, es buena, lo cual es un mito? En la Alemania del Este, por lo menos, a la gente no le faltaba nada, en cambio, en tu sociedad. Y eso te refleja ese espíritu de esclavo. Y yo quiero preguntarte, tú estás corriendo para ser presidente de Argentina en este momento y hacer una transformación profunda, una revolución en el sentido de los padres fundadores de Estados Unidos, no el de la Revolución Francesa, por supuesto. Aunque hay un tema de casta que habría que empezar a también trabajar, y tú lo has hecho. ¿Cómo ves tú aspectada la carrera? Falta muy poco, estamos en la recta final. ¿Cómo dirías que va tu campaña acá en Chile? Muchas veces no se sigue tan de cerca, pero se sigue la política argentina. Cuéntanos un poco en qué va eso. Bueno, hoy nosotros estamos en una situación en condiciones de entrar a la segunda vuelta, y la realidad es que si entramos en la segunda vuelta, yo soy el próximo presidente argentino. Ahora, el camino no es nada fácil. Y dado que estamos yendo sobre intereses, porque básicamente la casta no son solamente los políticos ladrones. La casta también son los empresarios prebendarios, también son los sindicalistas que entregan a los trabajadores, son los periodistas corruptos ensobrados que viven de la pauta del Estado, la oficial y la no oficial, y también obviamente los econochantas, o digamos también aquellos que le dan una pátina científica a explicar las aberraciones del gobierno, del Estado.
En ese sentido, hará por lo menos cerca de un mes donde todo el tiempo estoy siendo hostigado por todos los medios de comunicación. Es más, el último escándalo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con el financiamiento de la campaña. Dicen que nosotros cobramos para dar candidaturas, lo cual es absolutamente falso. Nadie ha podido probar ningún disparate de esos. Cada vez que hubo una denuncia de esas características, a esas personas se las carearon y no se ha podido demostrar nada, eran puras habladurías. Y es muy interesante porque nosotros, básicamente, cada candidatura se somete a un proceso competitivo y donde cada uno se tiene que autofinanciar y que después se terminará dando cuenta de lo que se haya gastado al final de la campaña, pero es absolutamente revolucionario, es decir, uno se financia con su propio esfuerzo, con su propio trabajo. Es decir, nosotros no le costamos un centavo al pagador de impuestos. En cambio, el resto de las fuerzas políticas se financian con la plata del Estado, se financian con los impuestos. Es decir, ustedes pagan impuestos para supuestamente tener salud, educación, seguridad, justicia, y sucede que los fondos se desvían para financiar las aventuras políticas de políticos corruptos. Y los periodistas ensobrados, corruptos, hijos de la pauta, en lugar de ir y de investigar a los cajeros de estos políticos corruptos, en lugar de investigar de dónde sacan la plata del Estado, que es un desvío furioso, nos persiguen a nosotros. Es decir, es como una situación donde los ladrones están corriendo a los policías. Es decir, Dios, es el mundo del revés. Es decir, el que trata de hacer las cosas de modo honesto es el perseguido y se premia a los delincuentes. Es decir, que Argentina tiene además un problema de base moral. Para mí robar está mal. Para ellos parece que no. Vamos a ver si en La Moneda nos están viendo por el streaming en estos momentos, porque no sé si sabes tú, Javier, que estamos en uno de los escándalos de corrupción más llamativos que hemos tenido en décadas en nuestro país y que confirma lo que muchos venimos diciendo hace tiempo, ¿no? Que el Estado grande se presta para todo este tipo de corruptelas. Bueno, de hecho, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Exacto. A ver, en el sector privado, si ustedes tuvieran corrupción, se manifestaría en ¿qué? En costos más altos. Y si yo tengo costos más altos, puede aparecer otra empresa que brinde el mismo producto a un precio más bajo, o puede al mismo precio ofrecer un bien de mejor calidad, o una combinación de estos y me manda a la quiebra. Es decir, que en un sistema capitalista de libre empresa, el propio sistema limpia a los ineficientes, limpia a los corruptos. Es decir, el propio sector privado se va a ocupar de depurar el sistema. Sin embargo, como decía Reagan, cuando el Estado pierde plata te pasa la cuenta. Entonces, no tienen incentivos a ajustar porque ellos viven de una fuente coactiva de ingresos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una empresa pública, que es un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en sus términos. Dios pierde plata, Dios no la hacen eficiente, o sea, porque no existe ese concepto en el Estado. ¿Qué hacen? Te pasan la cuenta. Bueno, esto es igual. No hay tal cosa
entonces como un Estado eficiente, no existe el Estado que hace las cosas bien, y la corrupción es inherente a la existencia del Estado, porque lejos de generar los incentivos para corregirlo, tiene los incentivos para agrandarlo. Please. No, iba precisamente a ese punto, que lo tocaste perfectamente. Una de las razones por las cuales tú te convertiste también en un fenómeno internacional y con posibilidades... Bueno, allá dicen que era un fenómeno barrial. Bueno, es bastante grande Es tu un barrio barrio, grande, es un barrio grande. Sí, es bastante grande el barrio. Pero fuiste, no sé si el único, pero al menos de los pocos, no conozco otro, que predijo con exactitud durante muchos años el desastre catastrófico económico que venía en la Argentina. Yo me acuerdo que veía en televisión, la gente se reía de lo que tú les decías, y después cuando se fue produciendo todo esto, empezaron a decir, bueno, parece que... El loquito tenía razón. Claro, exacto. Y en esa línea, o sea, los hechos te han dado toda la razón más allá de toda discusión, nadie lo puede poner en duda. Cuando seas presidente, no es si ganas, cuando seas presidente. Estamos hablando a partir del 10 de diciembre A partir del 10 de 2023. diciembre. ¿Cómo tienes pensado y proyectado lidiar con la casta que tiene ese control tan férreo, el famoso triángulo de hierro, el que hablaba Friedman, para que las reformas estructurales que necesita Argentina para volver a ser uno de los países más prósperos del mundo sean posibles? La tiranía del status quo. La tiranía del status quo, exacto. Ahí nosotros, básicamente, lo primero que hay que entender es que nosotros estamos pensando en un programa que podría demandar entre 40, 50 años. Es decir, nosotros tenemos una perspectiva de largo plazo. Es decir, nosotros tenemos como perspectiva la idea de poner de nuevo de pie a la Argentina y que entre en un sendero de crecimiento que en un lapso de 30 a 40, 50 años vuelva a poner a Argentina en el lugar donde estaba cuando terminó el siglo XIX, que era el país más rico del mundo. Hoy estamos al tipo de cambio paralelo en 140 y con cerca de 45% de pobres en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, donde la presión fiscal sobre el campo es del 70%, es decir, que se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. Argentina tiene 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Si eso no es claro que el Estado presente es parte del problema y no parte de la solución, tenemos un problema. Entonces nosotros queremos cambiar esta realidad de 180 grados, porque si Argentina sigue así va a ser la villa miseria más grande del mundo. Y si ustedes nos copian también. Sí. Nos estamos esforzando, ¿eh? Sí, sí. En ese sentido les diría que nosotros estamos hablando de 3 generaciones de reformas. En la primera generación nosotros estamos hablando de una reforma del Estado que implique una drástica caída del gasto público. Nosotros queremos eliminar la obra pública llevando un sistema de iniciativa privada a la chilena. Nosotros queremos terminar con las transferencias discrecionales de nación a provincias y municipios. Nosotros queremos terminar con los subsidios económicos yendo a un sistema de recalibración de tarifas, donde se complete, se tenga en cuenta toda la ecuación económica financiera del contrato y que la tasa de retorno siempre esté por encima del costo de oportunidad del capital. Queremos terminar con los privilegios en materia de jubilaciones. Bueno, miren lo que hacen los
los medios ensobrados. Digo, para que tengan un ejemplo. Está claro que las jubilaciones de privilegio son un escándalo. Entonces yo dije que quiero eliminar las jubilaciones de privilegio. ¿Y qué pusieron los medios ensobrados, hijos de la pauta? Milei quiere terminar con las jubilaciones. Es decir, se olvidaron una palabra, nada más. Y lo otro que queremos hacer es avanzar en un programa de privatizaciones para que no haya más empresas del Estado. En ese contexto, además, avanzar en una agenda desregulatoria, que básicamente Argentina tiene 70.000 regulaciones. Y hay prácticamente que pedir permiso hasta para ir al baño. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires les diría que todo está prohibido salvo lo que les permita hacer el jefe de gobierno. Con lo cual esos son todos kioscos. Probablemente el kiosco más escandaloso tiene que ver con los permisos de edificación. Hay un código urbano de cuánto pueden medir los... Y entonces hay que después votar y analizar y considerar, digamos, las exenciones a ese código. Bueno, ahí los periodistas no se ponen a investigar nada. Y sería bueno que lo hicieran, pero parece que ahí no... O una empresa de acarreo le cobraban un fee de 50.000 pesos por mes. O sea, con lo cual levantaban un auto y ya pagaban el fee. Una cosa rara. Pero bueno, parece que a los periodistas les importa mirar, digamos, cómo nosotros nos autofinanciamos la campaña, pero esos negocios parece que no los ven, o querer hacer 3 veces la misma avenida, o estar, digamos, rompiendo baldosas para hacerla de vuelta, o estar destruyendo toda la ciudad, pero eso no lo ven. O sea, digo, y es evidente a los ojos, ¿eh? Lo otro que nosotros también planeamos en las reformas de primera generación es obviamente una simplificación del sistema impositivo. Argentina tiene 170 impuestos. Y la presión fiscal para que esté en blanco hace que Argentina sea inviable. Además, queremos pasar a un sistema de modernización del mercado laboral, una suerte de seguro de desempleo, y una vez que hacemos esas reformas que hagan que el país sea competitivo en el plano fiscal, que sea competitivo en el plano laboral, nuestra intención es abrir unilateralmente el país al comercio internacional, y en paralelo nosotros estamos planteando una reforma monetaria y financiera que a la postre termine eliminando una de las grandes estafas de la humanidad, que es el Banco Central. Digamos, fíjense, esto es muy interesante porque cuando uno le pregunta a una persona, bueno, ¿el dólar te parece una buena moneda? Digo, esta pregunta en Argentina, en otros países no se lo cuestionan tanto, pero dicen, sí, claro. Ahora, y entonces uno le pregunta, ¿y qué te parece una moneda que en los últimos 20 años tuvo 80% de inflación? No, una porquería. El dólar. Entonces, en ese sentido, los bancos centrales podrían ser calificados de malos, de muy malos, de horribles, y la peor categoría de todas, el Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo haces sí para vencer la resistencia que vas a encontrar en el Parlamento, porque tienen que aprobarse leyes, etcétera? De todo este grupo a los cuales no les conviene ni una de estas cosas. Bueno, ahí hay algo muy interesante. A diferencia de los otros políticos, nosotros sí tenemos un mandato. Es decir, está claro que si nosotros ganamos, a nosotros nos van a juzgar por si bajamos o no la inflación,
y si podemos llegar a reducir o no la inseguridad. Digo, el mandato es muy claro, el discurso es claro, sin fisuras, contundente, por lo tanto todos tienen claro lo que voy a hacer, o sea que si me votan es porque saben lo que quiero hacer. Nosotros con Cari, el jefe que está acá, digamos, que es la otra pata, digamos, de esta construcción, digamos, y obviamente que en esta construcción también hay otras personas que nos acompañan, además nuestra contención afectiva, que son nuestros hijos de cuatro patas, Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, en el caso de ella Aaron, y obviamente mi rabino de cabecera Axel, o sea, mira. Y en ese contexto nosotros preferimos decir una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Por lo tanto, eso no es libre de costos, pero también es cierto que genera el mandato. O sea, la gente sabe bien claro, si me vota saben bien claro lo que voy a hacer. Y en ese sentido, si nosotros entramos al balotaje y ganamos la presidencia, les va a ser muy difícil a los políticos básicamente trabar las reformas porque, digo, hay un mandato popular. La otra es la hipocresía de la pseudo oposición, ¿no? Porque, digo, ellos consideran que yo tengo que contribuir para las reformas si no llegáramos al poder o al Ejecutivo, pero ellos se ponen como grandes bloqueadores de que no las van a dejar pasar. Entonces, pero bueno, tienen la complicidad de los medios de comunicación y obviamente, digamos, o sea, entonces no son liberales, porque entonces, digo, vale mandar las reformas si las proponen ellos, ¿no? Digo, entonces eso también muestra la hipocresía y la mentira de la pseudo oposición, que en realidad nos quiere exterminar, básicamente porque el negocio es que quede entre los kirchneristas y ellos. Es decir, y tener anestesiada a toda la población en esa pseudo grieta, cuando en realidad la grieta es entre la casta, los corruptos, los ladrones, los que hunden al país y la gente de bien. Aparte es interesante porque a mí por hacer ese planteo me tratan de fascista y otras cosas más, pero ellos son fascistas porque justamente ellos son los que hacen el mismo planteo. Entonces la verdadera pregunta es, digo, frente a esos planteos, ¿quiénes son los verdaderos fascistas? Entonces, cuando ustedes lo ven votar, votan siempre estratégicamente, tal que todas estas leyes que avanzan sobre las libertades individuales siempre pasan. Y nunca votan en contra de la política, siempre es en favor de ellos. Y siempre es en favor de que ellos se queden con más de nuestro fruto del trabajo. Y sin embargo nosotros los enfrentamos porque queremos sacarnos el Estado de encima. Ellos piden el voto para ellos tener el poder de arreglar sus vidas. Y como efecto colateral la de ellos mejora sustancialmente. En cambio nosotros tenemos otro enfoque, que es nosotros pedimos el voto pero para devolverle la libertad a la gente, para que tenga la posibilidad de que en libertad ser el dueño del fruto de su trabajo, y como la libertad implica responsabilidad, tener que hacerse cargo de los costos. Y eso es una verdadera revolución. Y eso debería ser planteado en el plano de la moral, de la ética. Es decir, ellos mantienen un modelo de saqueo. Lo único que unos dicen, unos lo hacen a la Bartola y otros dicen que hay una forma eficiente de hacerse.
Miren, los voy a hacer con un caso aplicado, porque si no parece muy abstracto. Miren, hay un libro maravilloso que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Y ese libro muestra que los controles de precios nunca funcionaron en la historia. ¿Quieren un país donde nunca funcionaron? Miren los planes económicos de la Argentina del 50 en adelante. El único periodo donde no tuvo controles de precios fue con la convertibilidad, que es el único periodo que no hubo inflación, en el resto siempre hubo inflación. Eso quiere decir que, los controles de precios, además, si hay un caso donde se nota que nunca funcionaron, es Argentina. Ahora, el problema del control de precios radica no en la estupidez del libro de texto que pone un precio debajo del equilibrio. Ustedes miran las curvitas y dicen, uy, aquí hay un exceso de demanda, y se achica la oferta, aumenta la escasez. Eso, esa versión, for dummies, pero con una categoría, de las últimas. Qué sé yo, para un chico de 3 años puede estar bien, ahora para un señor grande, con grado, con posgrado, con doctorado, postdoctorado, vamos. En realidad el problema de los controles de precios es que es un avance sobre la propiedad privada. Entonces, porque ¿qué es el mercado? El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Entonces, en ese contexto, ustedes lo que tienen es que al avanzar sobre el derecho de propiedad, eso tiene costos. Es decir, entonces ustedes le avanzan el derecho de propiedad sobre una empresa y la empresa, ¿qué hace? Va a producir menos. No tienen mayor ciencia que eso. Entonces, una de las cosas que sucede es que en Argentina entonces hay inflación. Entonces, ¿qué hacen, las bestias del gobierno? Agarran y mandan a una patota, a patoteros, ¿sí? De un sindicato, mandan patoteros a exigirle a los supermercados que no suban los precios a palazos. Está claro que eso es espantoso, ¿no? Está claro la vulneración del derecho de propiedad. Ahora, ¿qué es lo que hace la pseudo-oposición? Y la pseudo-oposición lo que hace es algo mucho más perverso. Dice, no, ¿cómo van a mandar a los patoteros? Dice, no, hay que mandar a la fuerza de seguridad. Es decir, a los patoteros propios. Es decir, al patotero del Estado. Entonces, no es un problema solo de que está mal mandar a los patoteros, sino que mandar a los patoteros del Estado también está mal. Ahora, el problema radica que para mandar a los patoteros del Estado requiere un arreglo legal que encima lo vuelve permanente. Entonces, a la postre terminan siendo peor que las bestias, porque por lo menos el daño de las bestias es transitorio. Estos generan daños permanentes. Y estos son los campeones de la República. Menos mal. Entonces, que me vengan a decir quién es el fascista. El que quiere todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, ¿no? Bien a lo Mussolini. O lo que no queremos Estado. Uno lo puede entender filosóficamente, entiende cómo es la realidad y trabajar para llevarlo a su mínima expresión, a punto tal que en algún momento la tecnología permita que sea cero. Pero es un sendero, es un norte. Pero bueno, hay gente que vive el Estado. ¿Saben cuál es el principal problema de Argentina? No que no esté en los libros de texto. Ustedes leen The Next Convergence de Michael Spence y van a entender cómo se hace para que una economía crezca. Pueden leer distintos libros de inflación, pueden leer el mío,
¿no? El fin de la Se inflación. vende acá afuera para que todos sepan. Y también sabemos cómo se termina con la inflación. Pero ¿saben cuál es el gran problema de Argentina? Es que la solución está en manos del problema. Y la única forma de hacer esto y cambiar esto es que venga alguien desde afuera, un outsider, y barra con todo el maldito statu quo. En eso estamos trabajando. Bueno, yo quiero ir cerrando, tengo dos preguntas para ir terminando. Una sale del marco de lo que hemos discutido hasta ahora y la otra vuelve a ese marco. Está zigzagueante. Sí, es que hay un tema que acá en Chile en estos momentos y desde hace tiempo es muy urgente. Nosotros tenemos grandes problemas de inseguridad, terrorismo, delincuencia, criminalidad, obviamente, también como Argentina. Y nuestro gobierno, de izquierda no democrática, diría yo, uno de los avances que quiere hacer, y obsesivamente es bien sospechoso, es sobre el derecho de los ciudadanos decentes a tener un arma para poder defenderse en sus casas de los delincuentes, de los criminales. Ni siquiera portarla en cualquier lado, sino que a tenerla. Quieren prohibir a todo el mundo, ojalá en su ideal, tener un arma y entonces estamos a merced de los delincuentes. ¿Cuál es tu filosofía sobre ese tema? Yo haría un repaso de quiénes son los que prohibieron armas a lo largo de la historia. Y dentro de los que prohibieron armas, está la dictadura china, Stalin, Hitler. Hay un par de chicos bastante feos ahí adentro, ¿no? O lo pondría en otros términos. ¿Qué cree que va a hacer un delincuente cuando tiene que enfrentar el caso de robar a dos casas? En una, los habitantes de esa casa están armados y del otro lado están desarmados. ¿Cuál va a elegir? Ahí está la respuesta, muchachos, no tiene mucho misterio. Es decir, si ustedes le bajan el costo a los delincuentes, la delincuencia aumenta. Cuando ustedes le bajen el costo esperado a los beneficios esperados a la delincuencia, va a haber menos delincuentes. Se llama el principio de las ventanas rotas, ¿sí? De Rudolf Giuliani, inspirado en el artículo de Gary Becker de 1968, cuando él estaba dando clases en la Universidad de Columbia, en New York, y él veía cómo estaba avanzando todo este progresismo en materia penal que hacía que se revertía la posición, ¿no? La víctima pasaba a ser el victimario y el victimario la víctima. Bueno, eso implicó toda una degradación de los costos de la delincuencia, y cuando ustedes a una actividad le aumentan los beneficios, se expande. Más claro, échenle agua. Clarísimo para todos el tema de poder defendernos. ¿Qué sentido tiene el derecho a la vida si no tienes las herramientas para poder protegerlo frente a los delincuentes y los criminales que cuentan con una curiosa complicidad de ciertos sectores políticos? Bueno, hay un dicho que dice que entre bomberos no se van a pisar la manguera. Chorro cuida chorro. O sea, y hablando de chorros y de personajes que debieran estar en el antiolimpo de los chorros, ¿crees que Cristina va presa o no? la realidad es... A ver, vamos a aclarar las cosas. Yo estoy trabajando para llegar al Poder Ejecutivo. Y si verdaderamente somos republicanos,
debemos saber que la justicia tiene que ser independiente. Y la realidad es que mi compromiso es hacer que la justicia sea verdaderamente independiente, poder quitarles, digamos, las sogas que la tienen maniatada, digamos, en primer lugar, permitiendo que tengan un financiamiento que no dependa del Poder Ejecutivo, como pasa hoy, y por otra parte que se vuelva a plantear una carrera judicial, de modo tal que vayan creciendo y progresando en función de sus sentencias, en función de su trabajo y no en función de un acuerdo o un arreglo político. Es decir, que nosotros también estamos planteando una verdadera revolución en materia judicial, y es que la justicia sea independiente. Y si la justicia, siendo independiente, determina que robó, tiene que ir presa. Eso es así. Pero alguien que está aspirando al Poder Ejecutivo dar una respuesta sobre qué haría en materia judicial, tengan cuidado, porque ese es un totalitario, porque ese no quiere una justicia independiente. Y así como puede meter preso a un chorro, porque las encuestas dicen que le conviene meterlo preso, también puede meter preso a un inocente porque le está molestando. Clarísimo, Javier. Estamos llegando al final de este encuentro. Quiero decirle a todos que fuera hay stands donde se están vendiendo libros de la autoría de Javier, también mío y otros. Acá está el libro de Javier, El fin de la inflación. Lo van a poder encontrar. Acá también El camino del libertario. Y yo le voy a aprovechar de hacer un regalo personal, que es mi novela última, y me aprovecho de autopromocionar acá. A mi querido Javier, tal vez cuando en esos años en que ya estés viendo el legado que dejaste, tranquilo, contemplando el horizonte con tus hijos de 4 patas, tengas algún minuto para dedicarle a esta defensa de la libertad. Amigo mío, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Espero que tenerte de vuelta muy pronto, ojalá como presidente, ¿no? Y acá te vamos a estar esperando y vamos a estar por aquí dando vueltas, firmando libros, etcétera. Así que muchas gracias a todos por haber venido a la Fundación para el Progreso. Y como dice Javier, que viva la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!